Muy bien, saluda al que está a su lado, denle una sonrisa, dígale bienvenido a casa. Los niños pequeños pueden salir por acá, a la derecha, y los preadolescentes pueden subir. Dígale que está atrás, bienvenido a casa, Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi esposa leía hace rato que somos la familia de Dios. ¿Cuántos creemos que somos la familia de Dios? Amén. Y tenemos un Padre celestial. Damos gracias al Señor porque hemos podido cantar, alabar su nombre. Y vamos a comenzar una nueva serie. Hace 2 meses, comenzamos una serie, duramos 2 meses, que se llamó ATNT. ¿Cuántos fueron confrontados con ATNT? Yo creo que todos, ¿verdad? Hablamos de la palabra del Señor y hacíamos una dinámica donde algunos hermanos pasaban y decían los versículos, porque hacíamos un énfasis en aprender la palabra, en memorizar la palabra, porque creíamos que obedecer la palabra lo es todo. Obedecemos la palabra y vivimos, o no obedecemos la palabra y no vivimos. De esa manera se debe vivir la palabra. Y mandamos desafíos, y yo sé que muchas personas comenzaron el reto, el desafío de leer la Biblia en 1 año. ¿Quiénes comenzaron a leer la Biblia? Muy bien, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Un número bien importante. Denle un aplauso, ¿verdad? A esos hermanos y hermanas que comenzaron a leer la Biblia. Vamos a ver resultados maravillosos en 1 año, porque la Biblia se debe leer más o menos en 1 año. Toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando lleguen al Apocalipsis, ya saben a quién le van a preguntar, ¿verdad que sí? ¿A quién? A los músicos. Yo les dije que le preguntaran a ellos, así que los muchachos músicos deben leer Apocalipsis también, porque se vienen unas preguntas interesantes. Ahora vamos a comenzar una serie nueva, pero quiero mostrarles una imagen que yo creo que la gente vio esta película o este videoclip, ¿verdad? Videoclip, imagínense. ¿Quién es el que está en el centro ahí de rojo? Michael Jackson, ¿verdad? Y en ese videoclip era un sueño al final. Pero ellos pasan por un cementerio y se comienzan a levantar como especie de unos muertos vivientes, unos zombies, ¿verdad? Y cuando nosotros vimos ese video por primera vez, yo creo que nos impactó. Por casualidad Andrés lo vio y decía, pone la cara así como que papá, mi menor, Andrés, tiene 4 años. ¿Qué es eso? Unos muertos como unos zombies que bailaban. Por cierto, bailaban muy bien, ¿verdad que sí? Para estar muertos. Ahora, es una resurrección, pero claro, todo es basado en un concepto de una música que es muy famosa. Ahora, vamos a comenzar una serie llamada Él Vive. Y usted le va a decir al que está a su lado, Él Vive. ¿Y a quién nos referimos con Él Vive? A Jesucristo, ¿verdad? Esa tumba vacía que lo cambia todo. Por más que busquen en esa tumba, no van a encontrar los huesos. Y me gustaría que ustedes fueran, por favor, al Evangelio de Juan, el 4.º evangelio que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y el autor es el apóstol Juan, hermano de Jacobo. Le decían los hijos del trueno. Imagínense cómo eran esos hermanos. Eran tremendos, ¿verdad? Y el propósito de este evangelio, que habla acerca de la vida de Jesús, era mostrar al Hijo de Dios todo lo que Él hizo. Y por supuesto, Él mencionaba que creer en Jesucristo, los que creían en Jesucristo tenían la vida eterna. Y este es un famosísimo versículo que yo creo que la mayoría se lo sabe, que es Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creemos eso? Amén, ¿verdad? Fue tan grande el amor del Señor que envió a su Hijo Jesucristo. Y el Evangelio de Juan presenta unas escenas extraordinarias. Pero como este mes vamos a hablar de la Semana Santa, porque se celebra a nivel mundial la Semana Santa, vamos a irnos por favor al capítulo 20, ya al final del Evangelio, y vamos a hablar del primer testigo de la resurrección de Jesucristo.
¿Quién fue la primera persona que pudo ver a Jesucristo resucitado? ¿Quién fue? María Magdalena, ¿verdad que sí? Y qué importante esto, que fue una mujer. Es algo muy curioso porque ciertamente él había llamado a algunos discípulos hombres y los nombró apóstoles. Pero él no solamente tenía discípulos hombres, tenía discípulos mujeres, seguidoras de Jesús. Y qué curioso que a la primera persona que le dijo, yo soy el Mesías, con el que estás hablando es el Mesías, también era ¿qué? Una mujer. ¿La mujer qué? Samaritana. Y vuelvo y repito que ustedes lo mencionaron, a la primera persona que se le apareció resucitado fue a María Magdalena. Va a notar por favor allí, Jesús te llama por tu nombre. Le pusimos ese título para que sea atractivo en YouTube y ojalá lo puedan buscar y ver. Jesús te llama por tu nombre. Y el primer punto que vamos a ver es María llora en el sepulcro. En el capítulo 20, como ya dijimos de Juan, versículo 11, dice la palabra, María estaba llorando afuera del sepulcro. Y mientras lloraba, se agachó para ver adentro. Ahora, cuando vemos esta lectura, en el versículo 1, dice la palabra, vamos a ver el versículo 1, el domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Entonces, ella fue el domingo temprano en la mañana y vio que la piedra estaba rodada, estaba a un lado. Ahora, esta María Magdalena, yo sé que la mayoría los conoce, pero hay otros que no. Y el evangelista Lucas reseña en Lucas 8:2 que cuando Jesús iba por las aldeas y predicaba y ejercía el ministerio, le seguían los discípulos, los seguidores. Dice el versículo 2, también iban con él varias mujeres que Jesús había sanado ¿de qué? De espíritus malignos y enfermedades. Dice que son dos cosas distintas, enfermedades y espíritus ¿qué? Malignos. Y esas mujeres que tenían esas enfermedades y espíritus malignos, ¿qué pasaba ahora? Seguían a Jesús. Una de ellas era María, conocida como Magdalena, de quien había salido 7 demonios. ¿Qué les parece? Ahora, de pasar de endemoniada, que tenía 7, pasó a ser seguidora de Jesús. Esta misma María, quien había sido liberada o sanada de estos espíritus malignos, ahora está en el sepulcro. Domingo de resurrección, domingo en la mañana. Y ya leímos que ella estaba ¿qué? Llorando. Y lo menciona 2 veces. Yo estaba informándome, investigando acerca de ese término. Y dice la palabra que el término que utiliza es cuando la gente llora y se encorva. ¿Usted ha visto una gente llorando que se dobla del dolor? ¿Lo ha visto así, verdad? No es un lloro así, no. Es un llanto que viene de adentro, ¿verdad que sí? Como cuando uno llora a un familiar querido. Imagínese a un padre que le han asesinado a su hijo. O que ha tenido un accidente y lo matan frente a él. ¿Usted se imagina un papá o una mamá? Yo les he contado que a una vecina le atropellaron el hijo y ella estaba dentro de la casa, el hijo estaba justamente al frente, pasó una camioneta y le pasó por encima. Y cuando le dicen, a tu hijo lo atropellaron, ella apenas salió y medio vio el cuerpo y se desmayó. Perdió el conocimiento. Hay algunos que le pasan así, otros que se ponen estáticos, que entran en crisis, pero hay otros que lloran de una manera desgarradora. Entonces María estaba llorando así. Ahora, volvamos a la parte de arriba del capítulo de Juan 20, que ya leímos el versículo 1 que decía que era el domingo en la mañana. Esto es importante saberlo porque ya todos sabemos que Jesucristo resucitó. Pero vamos a recordar ese momento y lo que la Escritura habla de ese momento, de esos detalles. Porque necesitamos aprender qué pasó. Por eso las iglesias a nivel mundial hacen las reuniones, cultos o servicios los domingos. El primer día de la semana.
Y por lo general, ¿en qué? En la mañana. Ciertamente en Venezuela eran más literales en esto. Y habían reuniones en Venezuela a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Aquí también en la mañana, pero como a las 11, 11 y media, 12. Todavía es la mañana, ¿verdad que sí? Ahora, pero la palabra reseña que era oscuro cuando Él resucitó. Si lo hacemos a las 7, a las 6, a las 8, a las 9, no importa. Lo importante es que lo hagamos el domingo, porque el domingo es el día del Señor. ¿Por qué? Porque Él resucitó, ¿qué? Un domingo. Versículo 2 de Juan 20 dice: como se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era este otro discípulo? Juan, ¿verdad? Entonces, imagínense eso. Ella fue al sepulcro, encontró la piedra rodada, corre. Hay otra versión que dice corre hacia estos discípulos, Pedro y Juan. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. ¿Usted se imagina a esa mujer angustiada porque fue a ver al Señor Jesús, por supuesto? Iba a ver el cadáver, pero no lo encuentra. ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su pensamiento? Lo dice aquí. Sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Se robaron el cuerpo. Literal. Se lo robaron o secuestraron el cuerpo. Era parte del plan. Entonces, bajemos un poco al versículo 9. ¿Qué pasó entre el versículo 2 y el versículo 9? Cuando María le informa a Pedro y a Juan, Pedro y Juan salen corriendo a la tumba para ver qué pasó. Efectivamente se encuentran con la tumba, con la piedra rodada, ven unos lienzos, unas vendas de lino, una parte que le ponían un sudario en la cara, y comienzan, me imagino, a registrar dónde estaban. Yo les voy a pasar por el grupo de WhatsApp, y a los que no están se pueden ingresar una foto que encontré en un diccionario, no la puse acá, pero se las voy a pasar por WhatsApp, para que ustedes vean cómo eran las tumbas de antes y sobre todo la distribución interna. A mí me llamó mucho la atención porque ciertamente tenía la entrada normal, pero tenía como un espacio, como si fuera una sala. Y decía sala para llorar. A mano derecha había otra entrada y en el fondo estaba como una cama literalmente hecha con piedra, con roca, que la cortaban. Y a los muertos le hacían hasta una almohada. Y yo decía, almohada de piedra, qué dura. ¡Wow! Pero me llamó mucho la atención. Yo no sé si le llama la atención eso a usted. Pero era como una habitación bastante grande con compartimientos, donde estaba el cadáver, el muerto, y le hacían hasta una almohada. En ese tiempo preparaban a los cadáveres con hierbas para tratar de alargar, de que no se corrompiera de una vez. Ahora, estos seguidores son informados, como ya dije, fueron a la tumba, vieron la tumba vacía y después salen corriendo a buscar a los otros discípulos. Y es como que si se cruzaran. Ellos iban, María iba por un lado, devolviéndose, pero ya ellos venían de regreso. ¿Se imaginan eso? María corriendo hacia allá y ellos corriendo hacia el otro lado a buscar a los discípulos. Y es importante porque el versículo 9 dice, estos seguidores todavía no habían caído en cuenta de que las escrituras decían que Jesús tenía que resucitar. En otras palabras, olvidaron las palabras de Jesús. Olvidaron la escritura. ¿Y qué están pensando ellos? Se robaron el cuerpo porque María también dijo eso. Ellos van a verificar y no está el cuerpo. Y la palabra reseña, habían olvidado o no se habían dado cuenta de lo que decía la Escritura, que Jesucristo iba a resucitar. ¿Cuántas veces se lo dijo Jesús? Muchas veces. Muchas veces le dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser arrestado, va a ser maltratado, va a ser castigado, va a ser enjuiciado, va a morir, lo van a sepultar, pero al tercer día va a resucitar. Y ellos olvidaron eso. Ahí volvemos al versículo 11, donde comenzamos. María estaba llorando fuera del sepulcro.
y mientras lloraba se agachó para ver adentro. Dice el versículo 12, vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Uno estaba sentado a la cabeza y el otro sentado a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Y ahora cobra sentido la imagen que yo vi. Porque yo decía, si hubiese sido yo uno de los ángeles, ¿dónde es la cabecera y dónde son los pies? Claro, la cabecera es donde está la almohada. ¿Me explico? Entonces, un ángel estaba en la almohada, sentadito, y el otro estaba al otro extremo. Ahora imagínese que usted es María, usted está llorando, está encorvada llorando, o usted como hombre está llorando porque su maestro, su rabí, había sido desfigurado, fue crucificado y todo lo que usted vio. Usted está traumatizado. Porque usted estuvo allí en el Getsemaní también, donde se dio una turba, donde estaban orando y se quedaron dormidos. Y después toman a Jesucristo y lo castigan, le dan latigazos y ellos huyen. Pasó lo que decía Jesús. Ahora usted está llorando ahí en la tumba y ve 2 ángeles. ¿Cómo reaccionaría usted si ve 2 ángeles? ¿Cómo reaccionaríamos? Hola, buenas. ¿Reaccionaríamos así? No. ¿Cómo reaccionaríamos? Algunos dicen que quedamos perplejos, otros se ponen tensos, otros vuelven a salir corriendo, quizás otros se desmayan. Ciertamente la Biblia describe que era como que común ver ángeles, pero no era tan común así. Lo cierto es que están 2 ángeles, como ya los describimos, y estaban vestidos ¿de qué? De blanco. Ellos le preguntaron, mujer, ¿por qué estás llorando? Ella respondió, ¿qué está haciendo María? Llorando, pero llorando desconsolada. Por eso hay un dicho coloquial, este llora más que María Magdalena. Bueno, estaba llorando. ¿Cómo sería la respuesta de María ante esta pregunta? ¿Por qué estás llorando? Yo sé que nosotros lo leímos a veces así cuando estamos azarados. Han sacado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde ha puesto. Por lo general leímos así. Pero ahora imagínense, y yo cuando estaba estudiando, yo imaginaba, ustedes se recuerdan la dramatización acá en diciembre, donde pasó una de mis hermanas, Eliana, y pasó Shirley. A mí me impresionó Shirley, con unas cadenas, y yo viendo a Shirley, yo lloraba. Yo no sé si le pasó a ustedes, pero gracias al Señor y para la gloria de Dios, tremenda actriz. Yo, pero llorando, hermano, que me permiten decir esta expresión, moqueaba de la lloradera. Yo dije, wow, María Magdalena personificada. Ahora usted imagínese a Shirley aquí. Y están los 2 ángeles y le preguntan, ¿por qué lloras? ¿Cómo respondería ella? Han sacado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Llorando. Así es la escena. Desgarrada llorando. ¿Qué le dijo a los discípulos? Se han robado el cuerpo, no está el cuerpo, lo sacaron. ¿Qué le está diciendo a los ángeles? Han sacado el cuerpo. Pero al principio estaba como nerviosa, estaba corriendo, aquí está llorando doblada. Y se lo voy a repetir hasta que usted lo imagine. Porque este es un cuadro muy melancólico. Está esta mujer diciendo, han sacado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ya es segunda vez que lo dicen. Ahora, reflexionemos en esto porque vamos a pasar a otro punto. ¿Será que nosotros como hijos de Dios, ¿quiénes son hijos de Dios? Deje levantada la mano allí, ¿verdad? Somos hijos de Dios porque hemos creído en Jesucristo y eso nos da derecho de ser hijos de Dios, lo dice la palabra. Ahora, de los hijos de Dios que estamos acá, ¿quiénes son discípulos, seguidores? Están las mismas manos. Gloria a Dios, ¿verdad? Esos discípulos que son ustedes con las manos levantadas están haciendo discípulos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Puede bajar las manos. De los hijos de los discípulos y los discípulos que están haciendo discípulos, que están obedeciendo la palabra, que es vida eterna, un 90%. A veces, ¿será que olvidamos la palabra? ¿Será que nos pasa como María? ¿Será que nos pasa como Pedro y como Juan?
Que a veces entramos en una situación y lo que hacemos es correr y correr. La situación nos invade al punto tal de que olvidamos la palabra, olvidamos las promesas, olvidamos las palabras del Maestro. ¿Será que nuestras lágrimas literalmente hunden nuestra fe? ¿Será que esta semana, hace unos días, te enteraste de algo, impactó tu vida? Cuando recibiste ese diagnóstico, ¿impactó tu vida? ¿O perdiste un familiar, perdiste el trabajo? ¿O hay una situación con tu jefe familiar? Sé que somos humanos, sé que tenemos emociones, sentimientos. Pero ¿será que esas emociones, sentimientos invaden, inundan nuestra fe al punto tal de que olvidamos la palabra? María había escuchado más de una vez que Jesús le dijo: al tercer día voy a resucitar. Verán al Hijo del Hombre resucitado. Pero aquí vemos un cuadro donde los discípulos están corriendo desesperados porque creen que el cuerpo se lo han robado. Y aquí está María diciendo por segunda vez, llorando a los ángeles: han sacado el cuerpo del Maestro. Punto número 2. Jesús le llama. Versículo 14. Cuando María dijo esto, o sea que está llorando y le está diciendo a los ángeles que se han robado el cuerpo, hagamos un paréntesis acá. María está hablando con los ángeles como si fueran personas, completamente normal, ¿verdad que sí? Porque ¿cuál era la reacción normal cuando alguien veía un ángel? Se asustaban, temían y se aterraban, al punto tal de las primeras palabras de un ángel dijo: no temáis. ¿Por qué? Porque la gente quedaba en shock. María estaba tan mal emocionalmente y era tanta la lloradera que ni siquiera reconoció que esas dos personas eran ángeles. Ella pensaría cualquier otra cosa. Cuando María dijo esto, ella se volteó, dice otra versión, y vio a Jesús de pie allí. Jesucristo estaba a su lado, mientras ella estaba conversando con los dos señores vestidos de blanco. Pero ella no sabía que Él era Jesús. Ahora imagínese usted como María o como un discípulo que está llorando a su maestro y a tu lado está el Maestro. A tu lado está Jesús. Ahora, la palabra dice pero ella no sabía que era Jesús, no lo reconoció. ¿Por qué María no reconoció al Maestro, a Jesús, que estaba a su lado? Yo estuve buscando información y hay 3 puntos principales. Uno de ellos me lo imaginé yo. No va a salir allí, pero se los voy a leer. Uno era que el cuerpo de Jesucristo era un poco diferente. ¿En qué sentido? Ciertamente más adelante vamos a ver que Él enseña a Tomás las heridas en sus costados y en su mano. Pero la palabra describe que cuando a Jesucristo lo crucifican, todo su cuerpo fue desfigurado. Todo su cuerpo. ¿Usted se imagina un cuerpo ensangrentado, desfigurado, golpeado? Entonces, si Jesucristo se le hubiese mostrado tal cual ensangrentado, golpeado, desfigurado, destrozado, es posible que lo hubiese reconocido, pero es una suposición, no dice nada, solamente estamos tratando de interpretar qué pasó allí. El texto bíblico lo único que dice es que pero ella no sabía que era Él, no le reconoció. Número 2, cuando uno está llorando, pero llorando de esta manera, que es una lloradera literalmente, ¿cómo están nuestros ojos? Así, inundados, hinchados, arden, están pesados. Y es posible, dicen muchos comentaristas estudiosos, que todas esas lágrimas y todo ese sufrimiento físico y emocional estaban nublando su visión. Y número 3, el mismo Jesús decidió no revelársele en ese momento. Bien sea una de las 3, María no le reconoció. Seguimos leyendo. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué estás llorando?
Ahora, la volteada es para un lado. Están los dos ángeles allá, está Jesús acá. ¿Y a quién busca? Todavía sigue llorando María. Porque le dice, ¿por qué estás llorando? Ella creyó que era el jardinero. Yo no me imagino a Jesús con una braga así, un rastrillo acá, una palita. Yo no me lo imagino así, pero ella creyó que era el jardinero. ¿Cómo está María? Llorando. ¿Y cómo es esta respuesta? Llorando. Señor, si usted lo sacó del sepulcro, dígame dónde lo puso y yo iré por él. Imagínese la desesperación de ella. Wow. Ahora, analicemos también para nosotros. ¿Jesús ha estado a nuestro lado? Pregunto, ¿sí o no? Y a veces no le hemos reconocido, ¿verdad que no? Es más, a veces decimos, estoy solo. Estoy completamente, ¿qué? Solo. Nadie me quiere, nadie me ama. Ustedes vieron una comiquita antigua que se llamaba Calimero. Nadie me quiere, nadie me ama, pobre yo. Y el Espíritu de Dios en tu vida, que es un sello, Jesucristo, y dirán, pobre hijo, ni sabe lo que está diciendo. Aquí están las preguntas de reflexión. ¿Te imaginas a Jesús como alguien vivo o como alguien muerto? Cuando te imaginas a Jesús, ¿cómo lo ves? ¿Está destrozado, desfigurado? ¿Lo imaginas en una cruz? ¿Has tenido un encuentro con Jesús y no lo reconoces? Jesús le dijo, ahora imagínese la voz de Jesús y cómo fue ese tono hacia María. María, ella se volvió y le dijo en arameo, Raboni, que significa maestro. Cuando Jesús dijo su nombre, ¿qué pasó? Reconoció de inmediato, con su nombre. No sé si fue en la manera que lo dijo. Yo no me imagino a Jesús retándola, María, ¿cómo hace posible? No me lo imagino así, me imagino con un tono de amor, María. Oh, volvió en sí y dijo, maestro, maestro. ¿Cómo reaccionaría usted al ver a su maestro que estaba de pie? Usted lo estaba buscando, ¿qué? Muerto, 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 muerto. Frío, muerto. Y resulta que está allí parado a tu lado. Y no solamente está parado, sino que te está llamando por tu nombre. ¿Cómo reaccionarías? Ustedes saben que en una oportunidad en este año me celebraron el cumpleaños. Doy gracias a Dios por las personas que me celebraron mi cumpleaños. Y me hicieron un juego que no es bíblico. No es bíblico. Pusieron unas ovejas atrás y ellas tenían que decir, hola pastor. Y todas las ovejas decían igual, hermano. Las mujeres decían, hola pastor. Y yo decía, pero es que estas hermanas no hablan así. Entonces yo tenía que reconocer las voces de las hermanas. Y la mayoría pude reconocerla. Será María Magdalena, será Marta, sé yo. Pero hubo unas hermanas que no las reconocí, después estaban sufriendo como María Magdalena, llorando encorvadas así. Ese juego no es bíblico. Porque ¿quién reconoce a quién? La oveja reconoce a su pastor. La palabra dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Jesucristo dijo, María. Y ella reconoció la voz de su maestro. Ojo, todo lo que dije del juego es una broma. Vamos a salir después con otro conflicto. Ahora, resurrección es resurgir, levantarse, restablecerse, alzarse. Teológicamente resurrección es que Dios da, o Dios tiene el poder para levantar de los muertos y dar vida. Y eso espiritualmente ha hecho con nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor nos ha resucitado. Jesús estando vivo frente a la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando estas mujeres, sus hermanas lloraban y decían, maestro. Y él fue a la tumba, búscame la tumba, ¿dónde está?
quiten la piedra, y ellos decían, ya hiede, son 4 días. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Iglesia, ¿creemos esto? Amén. Nosotros supuestamente estamos vivos y estamos vivos. Pero cuando nosotros muramos, no vamos a morir eternamente. Vamos a dormir. Y cuando Cristo venga en gloria, dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad bíblica? Jesucristo es la resurrección y la vida. Él tiene el poder de dar vida eterna a quienes están muertos espiritualmente. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Vamos con el punto número 3 y culminamos con este punto. Jesús le envía, ya hemos visto, María llora en el sepulcro, Jesús le llama, Jesús le envía. Versículo 17. Jesús le dijo, no trates de retenerme. Si ustedes tienen la versión Reina Valera, dice, no me toquéis. Pero si ustedes buscan en la versión textual o más fidedigna, no va a decir eso, sino que va a decir, no me retengas. Y este pasaje es de conflictos. Si ustedes buscan en internet, en diccionarios bíblicos, les van a decir mil cosas. No se ponen de acuerdo. Algunos dicen, no, que no se dejó tocar porque era una mujer. Pero en otros evangelios vemos que las otras Marías le adoran y él se deja tocar. Por lo tanto, no es la interpretación correcta. Lo que más se le parece a esta frase para interpretarlo es que cuando María dice maestro o raboni, ella se lanza literalmente, eso es lo que se cree, no dice acá, pero yo creo que la reacción, y algunos creemos que la reacción natural fue adorarle, porque así pasó con las otras mujeres, y se aferró a ella. No trates de retenerme. Claro, en su mente, María ya había dicho 3 veces a los discípulos, a los ángeles y al mismo Jesús que lo vio como jardinero, ¿qué le dijo? El cuerpo lo han robado. Y una vez que ve a Jesucristo vivo, ¿qué hace? Lo retengo. No se me va a volver a perder. ¿Y qué él dice? No me retenga, porque todavía no he subido a mi Padre. Mejor ve. ¿Qué es mejor? Ve a mis hermanos. Y no está hablando de sus hermanos carnales, sino que está hablando de sus discípulos, que al principio eran como sus siervos, después pasaron a ser sus amigos y ahora eran ¿qué? Sus hermanos. Dile a mis hermanos, que por cierto, ellos, ¿qué había pasado con los discípulos? Lo habían dejado. Él les había dicho antes del Getsemaní, en esa última cena, cuando hieran al pastor refiriéndose a él, ustedes se escandalizarán, me van a dejar. Y fue cuando salió Pedro, Señor, yo muero contigo. Todos te van a dejar menos yo. ¿Y será que Pedro no lo dejó? Lo dejó también. Lo negó 3 veces. Lo siguió de lejos. Y hasta en una oportunidad se puso a decir garabatos para tratar de ¿qué? De confundir a la gente, porque decían, habla como ellos. Empezó a decir maldiciones y todo eso. Entonces los discípulos estaban desconsolados también. Recuérdense que mismo Pedro y Juan salieron corriendo a decirle a los otros discípulos que el cuerpo lo habían robado, lo habían sacado. Y Jesús les dice, ve a mis hermanos, ve a mis discípulos y dile, voy a subir a mi Padre y Dios, que es también su Padre y su Dios. Qué bella afirmación. Ahora, en Romanos 1:3, en el versículo 1 de Romanos 1, Pablo se identifica en esa carta y dice, yo soy siervo del Señor Jesucristo y apóstol. ¿Y qué significa apóstol? Enviado o mensajero también. Él se identifica como apóstol. Dice que es enviado para proclamar las buenas noticias. En el versículo 3 dice, la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal,
él fue descendiente del rey David. Y tanto la mamá como el papá eran descendientes del rey David. Y es lo que está diciendo Pablo, aunque Jesús tenía un linaje terrenal que venía de David, dice la palabra, versículo 4, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado. ¿Cómo quedó demostrado que Jesucristo era el Hijo de Dios? Cuando fue resucitado. ¿Y por quién fue resucitado? Lo dice el texto. Cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es el Señor. Por eso cantábamos hace rato. Hermoso nombre. No hay otro nombre sino el nombre de Jesucristo. Sí, Él fue terrenal, nació en un pesebre, creció como cualquiera de nosotros, ejerció un ministerio, hasta aprendió un oficio, fue carpintero. Pero ejerció un ministerio de poder, donde resucitó hasta los muertos, sanó a los enfermos, liberó a los cautivos, liberó a una mujer llamada María Magdalena que tenía 7 demonios e hizo muchas cosas. Sí, Él fue humano, pero también era Dios. Y dijo: voy a mi Padre y mi Dios. Volvemos al versículo 17. Ve y diles. ¿Cuál era el mensaje? Vi a Jesús. Él vive. Hablé con Él. Y no solamente me dijo, lo hablé con Él, lo vi, sino que le dijo a ustedes, les mandó a decir a ustedes que va a su Padre y vuelve. En muchas oportunidades dijo: voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y no les voy a dejar solos, les mandaré o les dejaré ¿qué? Un consolador. Es necesario que yo me vaya para que el consolador esté con ustedes. Por lo tanto, quien está con nosotros ahora es el consolador, el mismo que resucitó con poder a Jesucristo de entre los muertos. Gloria a Dios. Versículo 18. María fue, me imagino que salió corriendo esa mujer, contenta, feliz de ver a su maestro. Tanto que lloró, hermano. Tanto que lo procuró. Su maestro estaba vivo. María fue y les dijo a los seguidores: vi al Señor. Ella vio al Señor resucitado y les dijo lo que Él había dicho. Verdad bíblica: Jesucristo vive y nos ha dejado una misión: anunciar esa buena noticia a cada persona en todo lugar del mundo. Mi hermano, yo les puedo confesar con todo mi corazón que yo no he visto a Jesucristo. Hay personas que han dicho: yo he visto a Jesús, yo he visto su forma, sus manos. Por lo general no ven la cara, pero yo no puedo hacer doctrina de eso, pero es lo que han dicho personas. Que el Señor mismo se les ha aparecido como se le apareció a Pablo. Yo no he tenido esa oportunidad y quizás ni la tendré. Pero yo creo con todo mi corazón y con toda mi alma que Jesucristo vive. Y aunque no lo he visto, lo veré cara a cara. Y con todo mi corazón yo deseo que usted también lo vea cara a cara conmigo. Yo deseo eso para usted, mi hermano. Yo deseo que usted, cuando parta de esta tierra, pueda decir como María: vi al Señor. Y el Señor te reciba y diga tu nombre. El Señor va a decir tu nombre, así como dijo María. Me imagino cuando diga el nombre de Shirley, cuando diga Víctor, cuando diga María, cuando diga Joana, cuando diga Luz, cuando diga Daniel, o cuando diga David,
cuando diga Robert? ¿Cómo será tu expresión? ¿Cómo será tu cara? Yo ruego con todo mi corazón que te llame por tu nombre, porque si no te llama con tu nombre, nunca le verás. Jesús te llama por tu nombre. Vimos, María llora en el sepulcro. Jesús le llama y Jesús le envía. Sin nosotros verlo, el Señor nos ha enviado a anunciar el Evangelio a toda criatura, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñarles todas las enseñanzas de Jesús. Querido hermano, querida hermana, ¿estás anunciando al que vive y reina para siempre? ¿Estás cumpliendo como María, que aunque estaba desconsolada, aunque dudó, aunque vio a Jesús y no lo reconoció y lo confundió con un jornalero, con un jardinero? ¿Qué vemos a María haciendo después? Corriendo, yendo, obedeciendo. ¿Estamos obedeciendo a Jesús? ¿Estamos viviendo nuestra vida cumpliendo esa misión? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Será que estamos perdiendo el tiempo? ¿Será que el trabajo nos consume? Desafío de la semana, iglesia. Esta semana tienes una decisión que tomar. Llorar y dejar que tu fe se hunda, como le pasó a María inicialmente. O proclamar: Jesús está vivo, y compartirlo con otros. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, por la oportunidad que nos ha dado de escuchar tu palabra. Padre, he sembrado tu palabra y yo ruego en el nombre de Jesús que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, en un corazón fértil. Señor, sé que tú has implantado esta palabra en el corazón de mis hermanos. No permitas que nunca sea robada, Señor. Sé que muchos de los que están acá ya han reconocido al Señor, lo han confesado con sus labios, con su boca, y han creído en su corazón que el Señor levantó de los muertos al Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Señor, pero no basta con ser salvo nada más. Tenemos que ir y anunciar a otros y decirle a las personas: Jesús vive, Él vive y vendrá otra vez en gloria. Danos el valor, Padre, para que en esta semana podamos contarles a otros que Jesucristo vive. Que nosotros podamos aprovechar este mes, que es el día de la Semana Santa, cuando hay días de fiesta. Y sí, podemos celebrar, pero sobre todo proclamar, anunciar a otros que necesitan saber que Él vive. Hablo con aquellos hermanos, amigos, amigas, que quizás algunos están descarriados, se han desviado. Hay otros que nunca han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y llegó el momento donde Jesús te llama por tu nombre. No soy yo, es Jesús tocando a tu puerta, tocando a tu corazón, llamándote por tu nombre. Harás como María, voltearás tu vida y le reconocerás y le dirás: Maestro. O simplemente voltearás a otro lado y harás que no te llamó. ¿Cuál es tu respuesta ante el llamado de Dios este día? Hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te llama para salvación. Si alguno de los que está acá quiere aceptar ese llamado, yo le quiero guiar con una oración. Y va a decir conmigo: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Por favor, perdona mis pecados. Límpiame con la sangre que fue derramada en la cruz. Dame el sello de tu Espíritu Santo. Ese sello, ese Espíritu Santo que levantó a tu Hijo Jesucristo de entre los muertos. Dame el regalo de la vida eterna.
En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración? ¿Puede levantar su mano, por favor? Dios les bendiga, 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 Dios les guarde. Un aplauso al Señor, fuerte. Estas personas han creído en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo decía: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Les felicito. Al finalizar la reunión pueden subir la escalera. Hay un grupo llamado Conexiones. Le ayudarán a entender qué hicieron ahora y cómo conectarse a nuestra iglesia. Como pastor deseo que en esta semana, aunque puedas llorar por algunas pruebas, aunque puedan llegar dificultades, aunque pareciera que estás en el sepulcro y está vacío, voltea a tu lado, porque Jesucristo está a tu lado y Jesús te llama por tu nombre. Ten fe, iglesia, ten valor y proclama que Jesucristo vive y reina en tu vida. Dios te bendiga.